Buenos días compañeros, yo soy Paula Andrés Uchamasa y hoy les voy a hablar del triunfo del populismo en Ecuador, Argentina, Brasil y Venezuela. Comencemos. Primero, nuestros objetivos. Los objetivos de mi investigación. Como objetivo general tenemos demostrar la fuerte influencia del populismo en Ecuador, Brasil, Argentina y Venezuela. Como primer objetivo específico, identificar las causas y consecuencias del populismo en los países mencionados. Y el segundo objetivo específico, explicar el porqué de esta tal aceptación. Metodología. La metodología usada es una metodología cuantitativa y cualitativa. Tenemos encuestas, entrevistas y textos teóricos. Las encuestas fueron realizadas a estudiantes universitarios de entre 18 y 25 años, pertenecientes a la Universidad de Azuay y a la Universidad Casa Grande en Guayaquil. La entrevista se le realizó al politólogo Damiano Escotón, profesor de la Cátedra de Ciencias Políticas en la Universidad de Azuay, y textos teóricos acordes al tema, tales como El Príncipe de Maquiavelo y El engaño populista del abogado Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Introducción. El contexto. Para entrar en contexto se tiene que mencionar que todos estos países se han visto afectados por el populismo económica y socialmente hablando, lo cual se ha hecho mucho más notorio actualmente en la pandemia. Brasil. En Brasil tenemos al populista de derecha, Jair Bolsonaro. En Ecuador, por mencionar a uno, tenemos a Rafael Correa, más actual. Sin embargo, un populista de la historia ecuatoriana ha sido también Velasco Ibarra. Argentina, tenemos a los Kirchner actualmente. Y en Venezuela, que aquí es bastante obvio que será el populista aquí, es Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Resultados. Los resultados de la entrevista realizada al politólogo Escotón nos dan tres preguntas clave. ¿Qué es el populismo? ¿Cómo definió el populismo el politólogo Escotón? El politólogo Escotón definió el populismo no como una rama de la política directamente, sino más bien como un método que usan los políticos para llegar al poder. Este populismo trata de dividir al pueblo. Por pueblo se entiende a la población del país donde quiere presidir el populista. Divide al pueblo en el pueblo y el antipueblo. ¿Y qué es el pueblo? Se preguntarán ustedes. El pueblo, en palabras del politólogo Escotón, es lo que el populista quiere. Como ejemplo nos dio a Rafael Correa y la Revolución Ciudadana. ¿Quién era el pueblo? Todos aquellos que apoyaban la Revolución Ciudadana. ¿Y quién era el antipueblo? El antipueblo es el enemigo del pueblo. ¿Quién era el antipueblo? El antipueblo pueden ser otros políticos, y en el caso del presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, el antipueblo eran los políticos anteriores y los empresarios que explotaban a los trabajadores pertenecientes a la Revolución Ciudadana. El populismo como factor de progreso para la sociedad, en palabras del politólogo Escotón, no lo es. No es ningún progreso, ni social ni económico, mucho menos para el pueblo. A pesar del populista decir que él es el representante del pueblo en el poder, no lo es. Lo que quiere el populista es nada más mantenerse en el poder por el tiempo necesario o por el tiempo que el nivel económico del país se lo permita, pues el populista, con el objetivo de mantenerse en el poder, siempre toma acciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque el pueblo, la gente, los pobladores, los gobernados necesitan y quieren ver resultados rápidos. Aquí citemos a Henry Hazlitt y su libro La economía en una lección, donde él nos dice claramente que los buenos economistas no toman decisiones a corto plazo, se las toman a largo plazo. Pues tomar una decisión a corto plazo puede tener consecuencias a largo plazo, no siempre las mejores. Entonces, el populista
genera un gasto estatal excesivo, creando muchas supuestas plazas de trabajo que realmente no lo son. Es nada más un aumento del Estado innecesario para tener a más gente supuestamente contenta y así estar más en el poder. Pues el objetivo del populista, recordemos una vez más, es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible o hasta que el nivel económico se lo permita, como fue el ejemplo de Hugo Chávez, que si bien él no dejó el poder en sí, sino se lo sucedió Nicolás Maduro después de la muerte de Chávez, el país, Venezuela, no quedó en su mejor estado económicamente hablando, pues le dejó Chávez a Maduro una Venezuela endeudada y con muy poco nivel económico. El populismo y el fracaso. Aquí tenemos que tener en claro una cosa que nos dice el politólogo Escotón. Populismo y socialismo del siglo XXI, o socialismo en general, no es lo mismo. No es necesario ser populista para ser socialista. Por ejemplo, Jair Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro es un presidente conocido por ser de derecha, un presidente de extrema derecha, pero sin embargo tiene su tendencia populista. Ahora, ¿por qué se da el populismo y el fracaso? El populismo y el fracaso se da por lo mencionado anteriormente, del excesivo gasto público. Cuando se genera un excesivo gasto público, la economía del país no lo soporta, no lo aguanta. Hay una ineficiencia económica, hay un gasto público excesivo y por lo tanto se endeuda el país o toma medidas extremas como en el caso de Venezuela, que fue la expropiación con el objetivo de generar más riqueza. Pero recordando los fundamentos de la economía, el Estado no genera riqueza, es el mercado quien genera riqueza. También cabe mencionar que en las entrevistas se vio una clara relación entre Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Rafael Correa con el populismo. Sin embargo, muy poca con Jair Bolsonaro. Y esto es porque muchas personas creen que si alguien es de derecha, ya no puede ser populista, cuando realmente no es así. Como lo dije anteriormente, ser populista no significa ser estrictamente de izquierda o socialista del siglo XXI, comunista, como se entienda. La discusión, relación entre el populismo y el socialismo del siglo XXI. Como se mencionó anteriormente, no es necesario ser socialista para ser populista. El populismo no es una corriente política, es un método utilizado por los candidatos para llegar al poder. Y como les di ejemplo anteriormente, Jair Bolsonaro es un presidente de derecha que es populista. Y ciertamente Donald Trump, como uno de los presidentes más extremistas de derecha que ha tenido Estados Unidos, también fue populista. Ahora, ¿a qué se debe su aceptación? La aceptación del populismo se debe por lo mencionado anteriormente. El populismo dice representar al pueblo, cuando realmente no lo es así. El populista nada más quiere estar en el poder, no quiere estrictamente representar al pueblo, pero el pueblo se ve reflejado en él, el pueblo se ve reflejado en el populista. Entonces creen que si el populista estará en el poder, ellos estarán en el poder. Y en el contexto de los países que estamos hablando, y en Latinoamérica en general, el populismo es más, el sector popular es más de la clase media-baja. Y aquí citaré a Gloria Álvarez y su libro El engaño populista, quien nos dice que el pueblo para el populista es el sector más popular. Entiéndase popular por el sector más vulnerable, el sector más pobre. Y volviendo al punto anterior, la relación entre populismo y socialismo del siglo XXI, la misma Gloria Álvarez nos dice en cambio, a diferencia del politólogo Escotón, que hay que ser estrictamente de izquierda para ser populista. Pero realmente esto no es así, porque ya tenemos ejemplos como Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en Estados Unidos. Conclusión. Podemos concluir que el populismo tiene como objetivo principal llegar al poder y mantenerse hasta que el estado económico se lo permita. Ahora, ¿el populismo representa al pueblo? No, no representa al pueblo. Lo único que el populista quiere es llegar al poder, nada más. Un retraso económico y social, sí, por el extremo gasto estatal. Por lo tanto, podemos concluir que la aceptación del populismo en América Latina es por la ignorancia del pueblo al creer que el populista los representa, cuando realmente no es así. Y las consecuencias vendrían a ser un gasto económico gigante por las medidas estatales y el aumento de Estado que generan los populistas para mantener ciertamente contento
al pueblo que ellos supuestamente representan. Muchas gracias.